Buenos días de nuevo, buenas tardes ya, dada la hora, a todas y a todos los asistentes a estas 22 jornadas profesionales que organiza el Colegio Oficial de Psicólogos. Esta última, como habéis ido viendo en los diferentes ámbitos de intervención del psicólogo y las demandas sociales, que es lo que estamos intentando aclarar en estas jornadas, esta última, el título es Servicios de Salud Mental adaptados a las demandas sociales. Bueno, las demandas sociales en tema de salud mental sabéis que son múltiples y van aumentando y no siempre se les da la solución que gustaría, ¿no? La demanda social en tema de salud mental sabemos que es la promoción de la salud mental, la atención, la asistencia, la rehabilitación de estas personas que tienen trastornos mentales. El profesional de la psicología desde siempre ha estado implicado tanto en la promoción de la salud mental como en la asistencia, en la atención y en la rehabilitación. Y pues intenta desde su profesión mejorar la calidad de vida de estas personas o evitar que lleguen a tener cualquier tipo de trastorno mental. Dentro de este ámbito, cuando nos planteamos desde el colegio realizar esta mesa, además de traer aquí a un profesional de la salud mental, nos pareció muy importante que acudiera un representante de los familiares de personas con trastorno mental, porque sabéis que el soporte emocional de las personas con trastorno mental lo da sobre todo la familia, son los que mejor conocen la realidad, y si un enfermo mental, una persona con este problema, tiene un apoyo social y tiene un apoyo familiar, normalmente vemos desde la clínica que los síntomas mejoran y que la calidad de vida es muchísimo mejor. Y también pensamos que era muy interesante en esta mesa todo esto que estamos demandando desde el Colegio de Psicólogos. Sabéis que una de nuestras funciones es defender la profesión del psicólogo y estamos continuamente demandando que se aumente la ratio, por lo que decía antes Chema, el compañero de Psicólogos Sin Fronteras, que sabéis que la ratio, por ejemplo, en salud mental, en España, la ratio de psicólogos dentro de los servicios públicos de salud mental es 4 por 100.000 habitantes, cuando en el resto de los países europeos son 18. Quiero decir que esto continuamente estamos reivindicando y luchando, y nos parece que tener una persona, una periodista también en la mesa, que nos puede ayudar a difundir y a reivindicar esta tarea nuestra. Bien, entonces, si os parece, pasamos. Primero intervendrá Pino Alberola Ardeus, que es periodista del diario Información de Alicante, pero además es la persona que dentro de este periódico se dedica a los temas de sanidad, con lo cual una experta en comunicación y en aspectos de sanidad. Después, Alfonso Rodríguez Hurtado es presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad Valenciana, CEAFES de la Comunidad Valenciana, y además es presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante, AFEMA. Y por último intervendrá nuestro compañero José Luis Serra Hurtado, psicólogo clínico, que está trabajando en una unidad, está a pie de clínica, en una unidad de salud mental de la Consellería de Sanidad, y además es miembro de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos. Cuando queráis, empiezas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por ofrecerme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo humildemente, desde mi perspectiva de periodista, yo creo que, y enlazando con lo que ha dicho Amparo, los periodistas tenemos una misión muy importante, que es la de dar visibilidad al colectivo, promocionarlo. Entonces, yo os voy a hablar de la importancia que tenemos los periodistas y de los errores que son también habituales que cometemos a la hora de escribir sobre salud mental, muchas veces no son intencionados. Entonces, nadie duda del papel que tenemos los medios de comunicación a la hora de dar visibilidad a un colectivo, pero también de perpetuar ciertos roles y cimentar estigmas. Este poder en los últimos años se ha visto multiplicado hasta el infinito con la aparición de las redes sociales, de Internet, porque el impacto que hay de las noticias ya no se queda solo en nuestras fronteras. Lo que estamos escribiendo en Alicante, por ejemplo,
va más allá, se puede leer más allá de España, se puede leer en cualquier rincón del mundo que ni te imaginas. Por no hablar tampoco del problema que está ocurriendo, pues aquellas páginas web con apariencia de medio de comunicación serio, que difunden noticias sin contrastar. Entonces, bueno, ahora más que nunca debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad a la hora de hablar de un colectivo tan vulnerable como el de las personas con enfermedad mental. Entonces, bueno, para empezar me gustaría ponerme en el otro lado. He estado consultando pues, una guía de CEAFE sobre una especie de guía de estilo que nos da consejos a los periodistas, y me gustaría ponerme pues, en el otro lado y ver un poco lo que CEAFE piensa del trabajo que estamos haciendo en los medios de comunicación. A mí ellos dicen que aunque ha mejorado el trato de la salud mental, pues se sigue transmitiendo de forma sutil y algunas veces explícita una imagen errónea y negativa de la enfermedad mental, que sin duda no es un reflejo de la realidad, ayuda a perpetuar estereotipos, prejuicios y falsas creencias y perjudica de manera directa a los derechos de las personas con problemas de salud mental y su entorno. Bueno, ¿en qué errores incurrimos los periodistas? Muchas veces estos errores son sin darnos cuenta, o pues los más habituales son los siguientes. Sí. Bueno, pues muchas veces perpetuamos prejuicios, hablamos de personas con enfermedad mental como sujetos aislados, deprimidos, atados a una vida sujeta a la medicación. Pues estos son pasos tópicos de la sociedad que sin duda no contribuyen a que este colectivo supere sus barreras y se refuerza una visión estigmatizadora de la enfermedad mental. Muchas veces esta información también se acompaña de fotografía, de gente tapándose la cara, preocupada en un rincón, por lo mismo, no contribuyen en nada. También muchas veces caemos en titulares alarmistas y morbosos. Muchas veces esto se debe pues, a la falta de espacio, al sensacionalismo. Pues entonces esto también sustenta una imagen que pues, no es cierta. También se suele etiquetar a las personas que están privando su condición. Se suele hablar, por ejemplo, de los maníacos depresivos o de sus fuerzas para reivindicar sus derechos. Pues eso, se engloba a una persona dentro de una sola etiqueta. También de poca presencia del colectivo como fuente de información, en raras ocasiones se recurre a las personas con enfermedad mental. Generalmente se habla con asociaciones, con psicólogos, con psiquiatras, pero nunca se le da voz a los protagonistas, a la voz de los protagonistas. Y para mí la última, que es la más importante, la vinculación entre violencia y salud mental. Muchas veces las noticias en las que aparecen personas con enfermedad mental pues van metidas en las páginas de sucesos, van ligadas a noticias relacionadas con agresiones, con violaciones, con actos ilegales. Generalmente en estas noticias se ofrece una información sesgada, nunca profundizamos en por qué una persona con enfermedad mental puede haber llegado a cometer un delito, no se sabe si tomaba la medicación, si no, eso no se profundiza. Y se tiende a perpetuar la idea de que las personas con enfermedad mental cometen más actos violentos, cuando se ha demostrado que no es así. Entonces, bueno, yo he hecho una transparencia pues, con algunos titulares reales que he encontrado en los medios de comunicación. Pues esto es un poco de lo que os hablaba. Pues, vinculados con sucesos, la foto de la depresión de la mujer tapándose, lo del copiloto, que tanta tinta se corre. Entonces, bueno, pero para que veáis que no todo es malo, pues también es una transparencia con cosas que también he encontrado en los medios de comunicación. Pues para que veáis que también intentamos poner nuestro granito de arena. Por ejemplo, hace una entrevista, la de Lorena fue a las 2 semanas del accidente de avión, pues para que se vea que nosotros intentamos también demostrar que no. También denunciamos un poco las carencias de los servicios. A veces los periodistas también ponemos nuestro granito de arena. Bueno, una vez que conocemos qué estamos haciendo mal, la siguiente pregunta que nos hacemos los periodistas es la de cómo podemos hacer para mejorar nuestro trabajo y no caer en errores que tanto daño hacen al colectivo. FEAFE nos propone una serie de normas, no sé si me dan bien, pero que se pueden resumir en 10 puntos. Pues, por ejemplo, aumentar el conocimiento social, informado con exactitud de conceptos y términos. Los periodistas tenemos la obligación de documentarnos bien a la hora de lanzar una información, ya sea relacionada con la salud mental, ya sea relacionada con la economía
También tenemos el compromiso de mostrar una visión positiva. Hay que prestar más atención a las soluciones y no tanto a las limitaciones que tienen las personas con enfermedad mental. Hay que enfatizar sus logros, sus avances y evitar sobredimensionar los casos aislados negativos. Debemos de contemplar todas las facetas. Hay que ver a una persona enferma mental de forma íntegra, ya que al igual que cualquier otra persona, pues tiene debilidades, tiene fuerzas, tiene aspiraciones, una vida social, laboral. Facilitar información normalizada, ya que la enfermedad mental debe recibir el mismo trato que cualquier otra enfermedad que hay. Por tanto, debe ser presentada con la misma neutralidad que se presenta una gripe o un infarto. Menos compasión en los medios de comunicación para evitar una visión que despierte lástima o compasión. No hay que mostrar la enfermedad mental de forma dramática, sensacionalista. Debemos dejar hablar a los protagonistas, potenciar la información que salga de las propias personas afectadas como una herramienta para crear una imagen positiva del colectivo. También tenemos que intentar contribuir a desmontar los mitos, no propagando falsas creencias o recurriendo a antiguas creencias o estereotipos. Alejar la información de la salud mental de las páginas de sucesos para romper ese falso vínculo entre salud mental y violencia. Debemos cuidar el lenguaje, no debemos etiquetar a los individuos, no debemos hablar de esquizofrénicos, ni depresivos, ni anoréxicos. Como igual tampoco hablamos de un tifoso o un sidoso. Y por último recordar que la mayoría de enfermedades mentales son invisibles. Y para poder adecuar el material gráfico a sus noticias, no caer en los tópicos antes mencionados, mostrar a personas llevándose las manos a la cara, con la perdida. Entonces, bueno, esta ha sido mi breve contribución a lo que se haya servido. Muchas gracias. Tiene la palabra Alfonso. Gracias, Amparo. Buenos días a todos y a todas. Yo quería agradecer especialmente al Colegio Oficial de Psicólogos porque nos incluya en sus programas de difusión. Evidentemente, de algo que, como ha dicho Pino, a veces somos invisibles, ¿no? En ese sentido, también agradecer a Concha por la amistad que tenemos ya desde los tiempos de la universidad, y sé que hace lo posible también para que la enfermedad mental, la salud mental mejor, como nos gusta decir, por estilo, por vía de estilo. Incluso adelanto que la confederación se llamará de salud mental, ya está registrado el nombre y tenemos un congreso esta semana en La Coruña. Entonces, también querría decir que me alegra enormemente la exposición que ha hecho Pino, porque me ha dejado ya un trabajo muy hecho, para que yo no tenga que estar haciendo esa pedagogía, ¿no? Y tampoco aparecer aquí de una manera ni sensiblera, ni, en fin, quejándome demasiado. Aún así, como vi el programa de las jornadas, cuando lo vi, dije, bueno, pues tengo muchas cosas ya, perdón, trilladas, porque ha habido meses anteriores. Yo vengo del mundo de la educación, estoy jubilado ya, pero se ha hablado de mediación, de conflictos, la misma conferencia de Jesús Rodríguez Marín ha hablado también de algunos aspectos, empoderamiento, etc. Entonces me era difícil de alguna manera enfocar qué digo yo aquí. Pues yo voy a hacer lo que hago muchas veces, ¿no? Que es hablar de reivindicaciones, necesidades, y a lo mejor un poco revueltas todas, porque a veces una cosa es al mismo tiempo la otra también. Desde ese punto de vista voy a intentar ser breve, si puedo pondré algún ejemplo en concreto, y también advierto que no voy a hablar de los psicólogos, porque yo no soy quien, aunque trate con psicólogos evidentemente en mi asociación o en recursos, porque creo que ya se ha dicho bastante hoy. Sí que voy a decir una cosa, simplemente, que desde FEAFES y cualquier asociación que pertenece a FEAFES, lo que estamos siempre reivindicando, que la pirámide, digamos, profesional no sea la que hay ahora. Es decir, no estamos reivindicando que en una unidad de salud mental hayan 3 psiquiatras y luego vayan descendiendo profesionales de otras profesiones. Evidentemente, todo lo contrario, y sin menoscabar ni menospreciar el papel de los psiquiatras. Pero es verdad que hoy día hace mucha más falta el papel rehabilitador para las personas con enfermedad mental y también para atender a su familia de otras figuras profesionales, ¿no? Y desde luego el psicólogo, en lo que es las unidades de salud mental, lo sabéis vosotros mejor que yo, se dedica muchas veces a atender otros casos que
que no son los crónicos propios que atienden las unidades de salud mental, sino que atienden más bien depresiones, cuadros de ansiedad, etcétera, derivados muchas veces de la unidad de salud mental, es verdad, pero también muchas veces desde la atención primaria. Y también que no olvidemos que en el mismo plan de salud mental, que en el sistema de salud me parece que viene así expreso, lo que podríamos llamar la salud mental nació en su origen como un apoyo a la atención primaria. Por lo tanto, eso marca un poco la línea de lo que yo voy a decir, aunque no lo diga a lo mejor demasiadas veces, pero siempre estará presente que la prevención, y la prevención empieza evidentemente cuanto antes mejor, por lo tanto a edades tempranas, es lo que nos guía a nosotros, más que luego otros aspectos como puedan ser ya cuando hay difícil recuperación de la persona. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacer algunas consideraciones previas y perdonar si voy mezclando también ejemplos de las vivencias en mi asociación de aquí de Alicante con otras cuestiones de ámbito ya confederal. Un detalle que no lo tenía apuntado porque no quería cansar a la gente, pero a raíz de lo que ha dicho Pino, pues sí que es conveniente, creo que decir. Afortunadamente hay una campaña importante por nosotros y por la sociedad civil para derogar, para eliminar todas las referencias y asociaciones de peligrosidad y enfermo mental, por llamarlo de una manera no conveniente, pero a veces economizamos en el lenguaje y nos decimos personas con enfermedad mental. Sino enfermo mental, pues vaya. Y perdonadme porque a veces también yo cometo esos lapsus. Entonces, nos ha costado mucho, es verdad, que ha dimitido un ministro que llevaba adelante una reforma del Código Penal que en todos los aspectos, lo puedo decir así de claro, era punitivo, pero en el caso de la salud mental era totalmente estigmatizante porque lo asociaba a peligrosidad y con palabras expresas y enfermo mental. Eso ya no va a ser así, aunque quedan algunos aspectos también de cumplimiento de penas y de otras historias, y no quería cansar con eso, pero vamos, nos hemos alegrado enormemente y que, en fin, no se presuponga que somos peligrosos. Ella no ha dicho que va a hacer porcentaje Pino, pero creo que hay un orden de un 3% o así de personas con enfermedad mental que cometen algún delito, pero que es muy superior el de las personas, entre comillas, sin ninguna patología que cometen delitos. Por lo tanto, es al revés. Está demostrado que son más vulnerables y son los que reciben el delito que se comete hacia ellos. Bueno, dicho esta serie de digamos, preámbulos un poco extensos, voy a pasar a leer algunas consideraciones que tengo apuntadas aquí. La salud mental de la comunidad tiene probablemente muchas carencias. Yo diría que es la más deficitaria de todas las comunidades autónomas, esta en cuanto a atención a los problemas de salud mental. Podríamos poner como ejemplo una apuesta que tiene esta comunidad por un modelo de atención que llamamos asertivo comunitario, es decir, un modelo que está en la propia raya y en el entorno del enfermo. Incluso yo diría, no solo la poca atención, sino incluso la destrucción de lo poco que había de ese modelo. Y se ha preferido, se ha optado tradicionalmente por un modelo residencial, es decir, un modelo en donde la persona con enfermedad mental debe estar recluida, quizá es lo mejor, lo más cómodo, cuando incluso en términos económicos, que yo no rehuyo tocarlos, está demostrado que es más barato el tener una persona atendida en la propia comunidad que estar con una crisis en una planta de agudo durante 15 días y con una medicación importante. Este es un dato que hay también cifras por ahí, no voy a darlas yo, pero evidentemente una crisis de una persona en un año puede suponer a lo mejor el coste de cualquier tipo de ayuda que se le pueda prestar a esa persona en un ambiente normalizado y comunitario en su entorno. Bueno, la crisis económica desde 2008 ha servido de excusa para acometer por parte de la administración valenciana recortes, pero como entre comillas y reajustes, porque a veces se habla en esos términos, con el consiguiente deterioro de la calidad en la atención sanitaria. Curioso resulta también que la propia Consejería de Sanidad reconozca que en tiempos de crisis económica se deben de incrementar incrementar los recursos para evitar situaciones que se producen mucho más frecuentemente de estrés, aparición de trastornos como la ansiedad, la depresión, e incluso que se debería, como digo, aumentar esos recursos. Pues eso no ha ocurrido. En cuanto a los recursos humanos y materiales, en estos últimos 7 años hemos contemplado
cómo se ha preferido reforzar lo que podríamos llamar las unidades, o se llaman las unidades de hospitalización psiquiátrica, las UHP, lo que llamamos la planta de agudos en el lenguaje más o menos coloquial, en vez de apoyar una política sanitaria preventiva y rehabilitadora que, de cierto modo, yo digo que representan otros recursos como son las unidades de salud mental y los hospitales de día. Cerrando incluso algunas unidades de salud mental en esta ciudad, por ejemplo, se han cerrado, algunas se han fusionado, varias de ellas en toda la comunidad, y en este apartado también habría que señalar la vertebración también de equipos de atención allí donde los había y trabajar en esa línea de medicina asertivo comunitaria. Hay una política errática también de plantillas, no hay que poner nada más un ejemplo, en pleno proceso de fusión, reajustes, recortes, se plantea un concurso de plazas para trabajadores sociales, con lo cual en un mismo momento se han desmantelado esos equipos, en los cuales los trabajadores sociales tienen un importante papel. Yo, sin menospreciar tampoco el papel de otros profesionales, tengo que decir que para las unidades de salud mental, los trabajadores y las trabajadoras sociales son un elemento importantísimo, yo diría, el máximo de enganche del paciente, porque no lo ven como un personal sanitario, sino como una persona que a veces les facilita incluso la tramitación burocrática de cualquier papel, y es el enganche, ya digo, y van incluso sin pedir cita muchas veces, y eso es fundamental para las personas con enfermedad. Bueno, pues se ha hecho un cambalache, digamos, de cambios que ha llevado a romper esos equipos que ya había, ¿no? Afortunadamente hay profesionales buenos, pero no en todos los sitios, en todas las unidades de salud mental, pueden decir lo mismo cuando el enfermo ya tenía un enganche, una relación personal con esa unidad a través del trabajador social. También todas esas políticas que estamos hablando, añadidas a ese atraso histórico de lo que hemos llamado siempre la niña pobre de la sanidad, han afectado una serie de medidas también de tipo político, como pueden ser los copagos. Sabéis que hay un copago farmacéutico y también un copago llamado de bienestar social o de copago en centros y recursos de bienestar social. Bueno, pues bien, eso también ha tenido una influencia y evidentemente ha tenido consecuencias nefastas. Entre otras, nos hemos visto frecuentemente con gente que abandonaba sus tratamientos, a veces por cuestiones meramente económicas, ¿no? Otras veces hemos encontrado unas recaídas y también como consecuencia muchos más ingresos en las UHP que hemos citado antes, es decir, en unidades de agudos. También hemos podido sufrir el deterioro de las personas, porque cada recaída es un deterioro de su salud y a veces una pérdida de poder cognitivo, con lo que conlleva eso. Y podríamos decir que a ese sufrimiento hemos añadido el sufrimiento, evidentemente, de las familias, que también acarrean una serie de patologías, evidentemente, para toda la población, para los familiares del enfermo. Y otra causa, y otra consecuencia, que es el aumento del riesgo de exclusión social. Estamos por ahí también cansados, no hay políticas suficientes, yo diría que ninguna, salvo que alguna ONG haga algo, y estoy recordando, o ahora mismo me acuerdo, de personas que son sin techo. Muchas personas tienen una enfermedad mental, la padecen o la quieren por su forma de vida. Por poner algunos ejemplos, también lo hay entre la población extranjera o entre la gente que a raíz de la crisis económica pues sufre situaciones perniciosas, el paro, etcétera, sin ánimo de desesperar en este sentido. En resumen, hemos vuelto de alguna manera a retornar, digamos, desde que empezó la crisis, a los niveles asistenciales, podríamos decir, de los años 2007, sin ser, digamos, demasiado pesimistas, hemos caído en ese tipo de atención. Desde el punto de vista incluso normativo, la Generalitat Valenciana está en contradicción con el modelo de atención comunitaria que hemos hablado, está propugnado por la Organización Mundial de la Salud, también es contrario de alguna manera a la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud y aún más del propio Plan Director de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de la propia comunidad autónoma. Asimismo, no se cumple, por supuesto, la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que suscribió España, pero recuerda que en el 2006 me parece.
Ni siquiera se cumple tampoco el artículo 49 de la Constitución española, en su parte que cito textualmente, que dice atención, prevención, rehabilitación e integración de la persona con discapacidad. Ni siquiera tampoco otras normativas de la propia Comunidad Valenciana, como es el Estatuto de la Persona con Discapacidad y la Ley del Menor incluso, ¿no? Por el tema del copago farmacéutico, sabéis que algunos artículos no los cumplían. De los dispositivos de salud mental, ¿voy bien de tiempo? Sí. Bueno, de los dispositivos de salud mental no voy a... porque hay gente que sabrá mucho más que yo, evidentemente, pero sí algunos apuntes. Vamos a ver, porque hay que administrarse el tiempo. De los dispositivos de salud mental son escasos, incluso algunos inexistentes en nuestra comunidad, dependiendo de la Consejería de Sanidad y de la Administración Social. Someramente podríamos ver algunos. Las unidades de hospitalización psiquiátrica que ya hemos citado existen más o menos, de una manera aproximada, una por cada 2 departamentos de salud, es decir, para una población aproximadamente de 450.000, 500.000 habitantes. Ahora mismo tenemos solamente, me estoy refiriendo por ejemplo a los 2 departamentos de salud de Alicante, tenemos solamente una OHP y las condiciones en algunos casos, si alguno la ha visitado, son penosas desde el punto de vista material. A veces, en fin, hemos tenido que dar ya la alarma y se lo hemos comentado a los medios de comunicación, porque a veces no tienen ni puertas. De hecho, no hay salas de visita para familiares, ni siquiera protocolos que regulen toda esta serie de cosas. Luego de las unidades de... bueno, y por supuesto, y sí, por no extenderme más. Y luego hay un personal en estas plantas, no digo al de más alto nivel, digamos, de titulación, pero al más bajo nivel hay personal que no es especializado expresamente, sino que tiene su plaza ahí, pero no tiene nada que ver con la salud mental y por lo tanto no trata adecuadamente a los enfermos. De las unidades de salud mental hay en menor cantidad que los centros de salud, donde ya vemos mucho que estaban ligadas por ley a las unidades, a los centros de salud como apoyo a la atención primaria. Pues aquí más o menos, por decirlo de una manera, por dar alguna, no sé si tengo ya aquí cifras, pero bueno, en Alicante no hay ni, yo creo que ni la mitad aproximadamente, ¿no?, de unidades de salud mental con respecto al centro de salud. Luego también hay otras unidades de salud mental que se han ido implantando en los últimos años, eso es lo que llamamos las USMI, las infantiles. ¿Para qué hablar de eso? Mientras que hay 8 unidades de salud mental en la ciudad y comarca de Alacantí, por ejemplo, solamente hay 2 USMIs ahora mismo, que son la base y podrían ser, lo que decíamos antes, el buen comienzo de una política de prevención. Y más por la conflictividad que ahora tenemos en los centros educativos, ¿no? Bueno, hospitales de día. Generalmente suele haber uno por cada departamento, como mucho. Aquí hay 2 en estos momentos, solamente. Y hay 2 hospitales generales, de los cuales dependen cada uno. Y los hospitales de día, junto a las unidades de salud mental, hay que decir que son los recursos mejor valorados en todo lo que nosotros preguntamos desde las asociaciones de qué recursos tú ves. ¿Por qué? Porque son los que inmediatamente van o son derivados a esos recursos. Hospitales de día y una lista de espera enorme, incluso de hecho muchas veces la gente sale de la planta de agudos y no va a un recurso de estos, sino a su casa. Por eso hablamos siempre de que la enfermedad mental es la única patología que no tiene un circuito de rehabilitación dentro del sistema sanitario. Lo tienen las familias y la carga evidentemente se multiplica. También existen otra serie de recursos de tipo residencial, voy a citar algunos, centros específicos de enfermos mentales, tanto público como de gestión privada, viviendas supervisadas o tuteladas. Digo supervisadas o tuteladas porque la mayoría no tienen o no están subvencionadas al 100%, no puedes tener plantilla por la noche, que quizás es cuando más necesitas, por alguna conflictividad y también vulnerabilidad que tiene la persona con enfermedad mental, por consumo de drogas, adicciones de otros tipos, etc., ¿no? Las viviendas subvencionadas o supervisadas en gran mayoría están gestionadas por ONGs sin ánimo de lucro y muchas de ellas por asociaciones pertenecientes a las FEFES. También tenemos, aunque muy pocas, unidades de respiro familiar de media estancia. A veces son reductos de lo que antes, digamos, servía la salud mental encargada a las propias diputaciones provinciales, ¿no? Pero no hay unidades de respiro familiar en donde se pueda estar un par de meses, o hay muy pocas plazas en general.
y los centros de rehabilitación e inserción social, los CRIS que llamamos nosotros, en la terminología CRIS. Y para completar este panorama, podemos decir, desolador de recursos públicos, añadiremos que los múltiples programas subvencionados que llevamos a término son el tejido asociativo, los de FEAFE en general, los que a través de sus asociaciones tratamos programas como los de atención integral o individualizada, muchas veces con atención al domicilio, responsabilidad que debería ser de la sanidad pública y que llevamos a cabo las asociaciones. También tenemos programas de autonomía en la comunidad, de ocio, entendido también como terapéutico y como ocio, derecho humano que tienen todas las personas. Tenemos programas de atención en instituciones penitenciarias, programas de ayuda, autoayuda, de atención, de escuela de familias, de hábitos saludables, de inserción laboral, etc. Bueno, y para ver si acabo ya, el futuro de la salud mental en la Comunidad Valenciana, por darme pequeños retazos, yo diría que desde las elecciones del pasado 24 de mayo, pues se abre un porvenir, o pensamos que menos malo y esperanzador, porque algunos nos hemos molestado en observar los programas políticos de los partidos y coaliciones que se han presentado a estas elecciones y vemos que por primera vez aparecen en algunos partidos, y hay que decir también de derechas también, no solo de izquierda. Por lo tanto, la salud mental ya aparece incluso como un apartado específico, incluso de discapacidad en general, cosa que era impensable hace 4 años, ¿no? Por eso creemos que lo que tenemos que hacer es exigir el cumplimiento de esto. Y hablar un poquito de FEAFE Comunidad Valenciana, para que la gente lo conozca. Es una federación que consta de 26 asociaciones en la actualidad, sin ánimo de lucro. Atendemos a 250 municipios, yo creo que muchos más, pero bueno, son datos un poco desfasados. Representamos en torno a más de 5.000 personas, damos servicio a más de 500 usuarios en 26 centros, llamando centros, 16 viviendas tuteladas, 4 centros de día, 6 CRIS, y damos trabajo a más de 200 trabajadores y trabajadoras fijos y a casi 50 más en programas de atención a 2.500 familias. Dentro del sector de la discapacidad, y según datos de la propia Generalitat Valenciana, en los más de 400.000 personas valoradas por un grado de discapacidad del 33% o superior, los afectados por trastorno mental superan el 11%, es decir, más de 43.000 personas. Esto ya da una cuenta de cuánta gente hay también sin tratar, porque no están en ningún lugar del sistema sanitario. Incluso uno de los programas que tenemos, asociaciones, es el captar, como se dice, del pescuezo a las personas en su medio familiar y llevarlas al sistema sanitario público para engancharlo a esa medida de rehabilitación. Desde un punto de vista asociativo, ya acabo, no me queda nada, esto es desde un punto de vista asociativo y asistencial, defendemos un mapa de la enfermedad mental que elimine lagunas, porque no existe nada en el norte y en el oeste de Castellón, y en el oeste de Valencia sí que existe una red más completa de asociaciones en la provincia de Alicante. También vemos necesaria la existencia de políticas de fomento de la autonomía de nuestro colectivo, sobre todo los referentes a vivienda. No hay planes específicos de alquiler o venta, incluso a precios sociales, y también de empleo. Cada vez hay menos empleo protegido, con apoyo o con apoyo, y no digamos nada del apoyo del empleo normalizado que llamamos. Y son menos viables y frecuentes los programas individuales de empleo y los talleres de formación e inserción laboral, que si alguien luego pregunta, lo comentamos. Inaceptable nos parece, por supuesto, la pérdida de la poca asistencia domiciliaria que había antes en las unidades de salud mental. Prácticamente, yo diría que ahora mismo que yo conozca, solamente una unidad de salud mental hace asistencia domiciliaria. Del mismo modo, se está produciendo pérdida de derechos económicos de las personas con enfermedad mental y sus familias por una rebaja mayor que otras comunidades del grado de discapacidad como consecuencia de valoraciones inadecuadas por el tipo de patología que tenemos. Tampoco se potencia con la administración dos ejes fundamentales, no solo para mí, para FEMA, sino para todas FEAFES, como son el empoderamiento o apoderamiento, como decías tú, de las personas y la elaboración de planes de sensibilización y erradicación del estigma. Finalmente, hay que considerar que la patología mental
es un tema que se debería tratar transversalmente. Aquí en la Administración valenciana solo se han hecho intentos, y llevamos ya 3 o 4 legislaturas hablando de la Administración, de coordinar lo socio con lo sanitario, es decir, bienestar social con sanidad. Pero nosotros lo vemos de manera transversal. Estamos hablando de empleo, de vivienda, de problemas de justicia, etc. No puede tratarse de una manera parcial. Y eso no se ha hecho. Es más, la propia Consellería de Sanidad este año pasado ha estado trabajando con personas, con asociaciones, con catedráticos, con un colectivo amplio, y ha elaborado un plan de salud mental de la Comunidad Valenciana que tenía que haber sacado en la primavera pasada y no lo han presentado ni siquiera para presumir de un plan con las elecciones a otra la. Quiere decir que ese plan, en colaboración con personas ajenas a la Administración, pues debe ser demasiado progresista o ambicioso. Y nada más. A partir de ahí, lo que esperamos nosotros es que haya un reforzamiento de lo que son las políticas asertivo-comunitarias en el entorno próximo y no dedicarlo a alejarlos ni recluirlos a estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Serra. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que me hizo Concha Sánchez y supongo que extensiva la Junta a participar en esta mesa redonda. Yo soy uno de los 4 de los 100.000 que trabaja en salud mental. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo que hace falta mucho más psicólogos para la demanda que en estos momentos recibimos en las unidades de salud mental y para la demanda general que hay en la sociedad. La demanda social, como ha planteado Alfonso, siempre va por delante de los dispositivos que las atienden. Eso me parece que, por otro lado, es importante porque implica cómo el sujeto social empuja para que sus demandas sean atendidas de manera adecuada. Yo voy a hacer un análisis breve del presente de la salud mental que, mi formación, algunos que me conocéis sabéis que yo soy psicoanalista, he estado 20 años haciendo clínica exclusivamente psicoanalítica, pero desde los últimos 10 años estoy trabajando en salud mental, ¿no? Eso ha hecho que mi cerebro tenga que hacer una acomodación muy radical respecto a la clínica que se hace en salud mental. Básicamente, a mí me parece que la salud mental presente, ya digo, se puede entender en relación a su propio pasado, que ahora voy a hacer alguna puntualización, pero me gustaría transmitir un optimismo respecto a este trabajo en salud mental. La salud mental es un dispositivo, ¿me puedes dejar desde ahí? La salud mental es un dispositivo. Ya sabéis que Foucault, cuando trabaja sobre la gobernabilidad, plantea los dispositivos. Salud mental es un dispositivo asistencial que deriva de la salud pública a principios del siglo, cuando las políticas de control de poblaciones a nivel mental se encargan, como si dijéramos, de establecer planes para el abordaje de la salud pública. Deviene del higienismo mental. Hago estas pequeñas referencias porque me parece que son importantes para comprender en qué momento nos encontramos. Del higienismo mental, que básicamente se ocupa no solo de curar, sino de prevenir. El modelo la salud mental en la actualidad es, como ha planteado Alfonso, está integrada en la atención primaria, pretende un modelo asertivo comunitario que recomienda, por otro lado, la OMS, y son unidades multidisciplinares, interdisciplinares, donde un colectivo de trabajadores aborda de manera holística e integral a la persona que se atiende, ¿no? Desde que esta
establecieron estas unidades de salud mental, lógicamente se buscó un modelo consensuado, de ahí aparecen los DSM, se buscó un modelo consensuado que a partir de 1980 como si dijéramos, toma un carácter pragmático, operativo, ya era categorial y nomotético, por decirlo de alguna manera, pero toma una vertiente también ateórica. Quiero decir que esto es una vertiente estadística. Monotético, bueno, no hace falta que lo planteemos, pero se dedica mucho más a lo universal que a lo singular. Categorial es que básicamente se preocupa de los síntomas y de los síndromes más que de la persona que lo padece, y ateórico, lógicamente, introduce un modelo estadístico más pragmático, desde luego, y operativo. Esto ha tenido unas consecuencias que, por un lado, generalmente, como todos los modelos, tienen ventajas, pero también tienen inconvenientes, ¿no? La ventaja es que, lógicamente, al dirigirse la investigación por lo universal, ha contribuido, como era necesario, al bien común y al desarrollo de lo que hoy podemos considerar todos los progresos que se han hecho a nivel de salud y bienestar de la población, ¿no? Lógicamente, la dificultad de los últimos 30 años con la que nos encontramos es que la separación entre la investigación y la clínica. Esto ha hecho que, bueno, es un modelo que está básicamente tomado por la epidemiología, es decir, que es el dato el que dirige la intervención, y eso ya digo que ha hecho un avance muy importante respecto a todo tipo de intervención, pero es un modelo, a mi modo de ver, por supuesto, que tiene una dificultad respecto a el trabajo individual. La realidad de salud mental, cuando recibimos a las personas, las recibimos o bien individual, o en grupo, pero no hay anonimato, que es lo propio al modelo epidemiológico, donde, lógicamente, el dato es el que dirige la intervención. A mí me parece que eso es una dificultad que arrastramos y seguimos arrastrando hoy, y que ha puesto, digamos, en cuestión este modo de clasificación, ya digo, categorial, que plantea la intervención en salud mental. En Infocop, en la revista de Infocop, tenéis toda la actualización de las polémicas que han habido con la creación del DSM-5, y ese modelo, que en realidad es un modelo categorial que viene de la botánica, pues lógicamente no se ajusta demasiado a lo que implica el trato o a lo que implica el trabajo en salud mental concreto. Bueno, en el 2008, el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos y la Asociación Británica de Psicología pedían un cambio de paradigma. De hecho, se presentó, bueno, no sé si se ve muy bien, se presentó por el Instituto Nacional de Salud Mental el Research Domain Criteria, el RDO, que es el intento de reunir lo que había dejado fuera el DSM, reunir lo que había dejado fuera como signos objetivos dentro del campo de la psicología. El RDO es una matriz de dimensiones funcionales agrupadas en dominios generales que se examinan a través de unidades de análisis. Esto va desde la genética al comportamiento y, bueno, a la contemplación también de los diversos paradigmas que se han ocupado de la salud. En este nuevo modelo se hace especial hincapié y énfasis en las trayectorias de desarrollo a través de las cuales las funciones evolucionan con el tiempo. Y la interacción, también se da mucha importancia a esta cuestión de la interacción del neurodesarrollo con el medio ambiente. Este modelo lo que pretende es un cambio taxonómico para desplazar o dar un
un paso adelante en el ámbito de la ciencia respecto a la salud mental, de lo que es el modelo categorial a un modelo, bueno, más dimensional. Bueno, tampoco es como es una imagen. En realidad, esta iniciativa del REDOC lo que pretende es vincular su proyecto a las investigaciones sobre el funcionamiento y la modernización del cerebro que lleva a cabo la iniciativa Brain, que supongo que conocéis, que es la iniciativa de la administración Obama, que ha presupuestado y que dio a conocer en el 2013. Voy un poco rápido, si no puedo estar en un momento a contestar algunas cuestiones. ¿Qué supone el REDOC para la psicología? Pues a mí me parece que, bueno, para el futuro de la psicología, incluso para el presente de la psicología, a mí me parece que eso es una nueva taxonomía que no solo incluye los procesos y los sistemas cognitivos, sino que introduce también los sistemas de relación, de vinculación, a través del apego, los sistemas de comunicación y también la gestal o la forma a través de la unidad que estudia la percepción del yo. Esto me parece que es un giro muy importante, porque siguiendo el materialismo abandona el reduccionismo, y asume el organismo como un sistema dinámico complejo, y me parece que es algo fundamental dentro del trabajo en salud mental. Por otro lado, le da un lugar a la psicología que nunca ha tenido a nivel de los DSM, y acerca, este nuevo modelo, acerca la investigación a la clínica. La separación que ha producido los DSM, con la que nos encontramos en estos momentos, me parece que el nuevo modelo, y el nuevo modelo neurobiológico, permite pensar la clínica y acercar la clínica a la investigación. ¿Por qué la neurociencia acerca la investigación a la clínica? Bueno, yo creo que hoy podemos pensar la psicología ya no solo desde la investigación, ya no solo desde la clínica, sino también desde bueno, la neurociencia, ¿no? Ya que bueno, la resonancia magnética funcional nos permite visualizar funciones psicológicas de una manera que nos hace pensar, nos permite ampliar el campo de bueno, reflexión respecto a ciertas cuestiones. Y lo que nos enseña bueno, a mi modo de ver, tanto la iniciativa Brain como el nuevo paradigma, no sé si el nuevo paradigma, ¿no? Pero las investigaciones que se están produciendo del lado de la neurociencia, a los psicólogos también nos permiten pensar algunas cuestiones respecto a los descubrimientos que se han hecho. Uno de ellos es que no hay conflicto entre continuidad y ruptura en términos evolutivos, porque no hay ruptura en el orden natural, sino que hay una cadencia que va del orden al desorden y a la organización. Tampoco hay conflicto, ha terminado ya con el conflicto respecto a la herencia versus parentalización. El neurodesarrollo nos enseña una dinámica herencia-ambiente, que la dinámica herencia-ambiente opera en conjunción y en una temporalidad no lineal con periodos críticos y ventanas plásticas. Parece que eso introduce un campo de investigación y de reflexión respecto a la clínica muy, muy importante, que reactualiza no solo el tema respecto al traumatismo, sino que efectivamente al terminar con, bueno, si hay una primacía de la herencia o si hay una primacía del ambiente, también nos sitúa en un plano distinto. Finalmente, también me parece que toda la investigación que hay sobre las neuronas espejo nos muestran que si bien no hay una ruptura con el orden natural, sí que hay una diferencia entre el sapiens y los primates más evolucionados, y esta diferencia está en la simulación y en la imaginación.
Entonces, bueno, las neuronas espejo nos enseñan también que antes de toda mediación conceptual y lingüística vale nuestra experiencia e intuición de los otros al permitir las neuronas espejo compartir estados emocionales con nosotros. Bueno, estas pequeñas aportaciones que comento respecto a las investigaciones de la neurociencia, que es un campo amplísimo, multidisciplinar, verdaderamente y amplísimo, donde se está produciendo una producción de datos verdaderamente apabullante, pero yo he elegido estas tres referencias que me parece que, bueno, a mí al menos me han permitido pensar algunas cuestiones. Bueno, todo esto era para llegar aquí, que bueno, más o menos esto se entiende por sí mismo, es una visión simplista, por supuesto, reduccionista si cabe, de cómo la psicología del siglo XX ha ido evolucionando. Ya digo, es simplista, me vais a perdonar bueno, esta manera de presentar la cuestión, pero me parece interesante porque hoy lo que está admitido en neurobiología es que las emociones están ligadas a los acontecimientos y los acontecimientos están almacenados indeleblemente. Esto me parece que sería importante acabar con esta cuestión de la resistencia, la negativa, incluso el rechazo que hay de la psicología respecto a la cuestión del pasado. El pasado está y está actuando en muchas ocasiones en el presente, sobre todo cuando se producen traumatismos o ha habido traumatismos. Lo que quería plantear respecto a esta cuestión, que básicamente es el resultado de los 10 años que llevo trabajando en salud mental, lo que quiero expresar es que es en la emoción, el recorrido que ha hecho la psicología y la investigación experimental se ha dividido en dos, como si dijéramos, en dos vertientes. Una que estudia los procesos de la conciencia y, bueno, el lado como de la investigación más clínica y de la mano de Freud, que se dedicaron a los procesos inconscientes. Resulta que en la evolución de este siglo nos hemos encontrado que la psicología pacientemente y de manera laboriosa ha ido trabajando y validando toda una serie de tratamientos que han tenido que ver primero con el comportamiento, luego con la cognición a partir del paradigma que se plantea de las teorías de la comunicación y finalmente bueno, plantea un campo que en estos momentos se comparte y que tiene que ver con la neurociencia y con los clínicos que de alguna manera desde Freud han estado trabajando todo lo que tiene que ver con la relación y con la emoción, que esto es lo primero que se encontró Freud, con la, como si dijéramos, con la represión, con el rechazo, con la anulación, con el no querer saber, quizás por el momento de la sociedad, pero no solo por ello, de los estados emocionales. Vale, ahora resulta que nos encontramos en un punto común, diversas disciplinas que reivindican y que dan importancia a la cuestión de la emoción. La cuestión de la emoción es la cuestión de lo relacional y la cuestión de la emoción es la cuestión del inconsciente. Pero el inconsciente, efectivamente, ahora la neurociencia amplía la noción del inconsciente. Ya no solo hay un inconsciente, como si dijéramos, freudiano o un inconsciente estructurado como un lenguaje, como se plantean las corrientes más lacanianas, sino que hay un inconsciente implícito e incluso, como algún autor plantea, la emoción como memoria sin lenguaje. Bueno, yo con el tiempo que llevo trabajando, lo que me he dado cuenta, ya digo, es que el dispositivo con el que trabajamos es
algo estrecho, porque lógicamente quiere tomar esa distancia que hay entre profesional y paciente para poder aplicar las técnicas que están validadas a la hora de poder tratar los temas de salud. Yo, sinceramente, lo que me he dado cuenta con el tiempo es que la posibilidad de hacer un trabajo que tenga que ver con la cognición o con el comportamiento va a pasar primeramente por todo lo que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con la relación, y que, según y cómo se plantee, va a permitir bien la regulación o bien el procesamiento de esos estados emocionales que pueden tener, sobre todo en algunas patologías, como son los trastornos de personalidad, van a tener una relación muy importante respecto al traumatismo. No hay que olvidar que, por ejemplo, las terapias que están validadas empíricamente respecto a los trastornos de personalidad, la terapia basada en la mentalización, la terapia dialéctico-conductual o la terapia centrada en la transferencia, todas tienen en común técnicas que promueven la autorreflexión y que son promotoras de concienciación. Es decir, y lógicamente lo que pretenden esas terapias es ayudar a que el paciente pueda establecer y conectar la amígdala con el córtex prefrontal. Bueno, pues entonces, si no tengo más tiempo, lo que voy a decir es que la complejidad a la que hace frente el nuevo modelo es como una letra de la canción de un rapero que se llama Nach, que dice, la canción es que el amor va y viene, pero sin amor no hay futuro. Pues yo creo que la psicología clínica un poco tiene que ver con esa cuestión, que no es frivolizar, y que estoy de acuerdo con el profesor Rodríguez Marín cuando planteaba una tecnología específica también para lo que tenga que ver con el trato, con la cuestión del trato. Pero lo que quería decir, tomando el símil de que sin amor no hay futuro, es que los tratamientos también vienen y van, pero sin trato no hay tratamiento. Sin trato no hay tratamiento. En ese sentido, es que me parece que toda la posibilidad que tenga que ver con el cambio de esquemas, constructos, modos de funcionamiento van a pasar de alguna manera primero por una regulación o por un procesamiento. Cuando haya traumatismo va a requerir un procesamiento que tiene que ver con, por decirlo de una manera un poco, no sé, quizás que no sea muy oportuna, pero va a necesitar un procesamiento de la emoción con la memoria declarativa, que generalmente los traumatismos están. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición y si queréis abrimos un turno de palabra de preguntas rápido y pasamos al acto de clausura. ¿Nadie? Concha. Agradecer a la mesa su intervención, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho los tres, pero me voy a quedarme con las últimas palabras que ha dicho José Luis, que me parecen muy interesantes, y es que sin trato no hay tratamiento, ¿no? Que creo que es una frase que si lo quieres explicar un poco más, me parece muy interesante y para retuitear. Bueno, yo creo que esto se refiere a dar importancia a lo que he planteado respecto a la cuestión de poder trascender de una manera científica, tecnológica también, un modelo que
parece que la dificultad del cumplimiento terapéutico tiene mucho que ver con lo que se pone en juego en la relación con los pacientes, ¿no? Entonces me parece que es necesario reflexionar, investigar sobre cuál es la manera adecuada de poder tener una relación artificial, científica, tecnológica, pero entre dos humanos que son los que en realidad están uno frente al otro a la hora de trabajar conflictos, duelos y bueno, toda la complejidad que presenta el ser humano. En ese sentido. Muchas gracias. Tenemos una pregunta ahí. Y quería preguntarte, felicitarte por tu exposición, y quería preguntarte qué relación había entre esas investigaciones de la neurociencia y si rompen un poco con la cuestión de la genética, esto que dices de la memoria emocional, y la relación justamente el dato y el trato, si rompe un poco con la idea de lo genético, no es tan genético sino relacional. Bueno, no soy muy... no conozco mucho la investigación. A mí lo que la investigación en genética, a mí lo que me parece que es muy revelador es la investigación respecto al neurodesarrollo. Es decir, cómo se rompe la linealidad respecto a la temporalidad del desarrollo y aparecen, ¿no?, momentos críticos donde efectivamente el neurodesarrollo va a estar en función a lo que el medio ayuda a que acabe de ordenarse una serie de funciones. A mí esto me parece que es absolutamente fundamental, porque ya digo, rompe de alguna manera todo lo que tiene que ver con la primacía, si es más importante lo genético que lo ambiental o la parentalización. Porque resulta que desde el inicio, por eso de hecho se habla incluso de la memoria genética, es decir, de hecho hay una interrelación totalmente clara y determinante en todas las etapas del desarrollo. En ese sentido me parece que es, a mí particularmente me interesa mucho porque rompe la visión estructural del inconsciente y le da una posición dimensional, es decir, que hay muchos comportamientos que son inconscientes y que de alguna manera se van a poder acceder a ellos, pero hay todo un saber de lo real que no es posible abordarlo. Eso ya digo que amplía, para mí, amplía mucho la posibilidad de pensar como cuestiones clínicas. Sí, y ya terminamos, sí. Vale. Yo quería hacer una pregunta a la periodista, a la señora Pino. ¿Hay alguna manera de control? Me imagino que sí, hay una ética periodística y demás para controlar esos titulares que son tan sensacionalistas, que hacen mucho daño y que después es muy difícil revertirlos, porque la gente se queda un poco con ese titular y esa generalización, y después cómo se puede eso controlar, o en caso de que se haya hecho un daño, pues evitarlo, ¿no? Pues obviamente esto pasa por la sensibilidad de quien está al frente de las secciones y de los periodistas. Pasa también con temas de inmigración, pues de no mencionar, no hacer titulares racistas, pero desgraciadamente en los periódicos pequeños tampoco hay una guía de estilo. Entonces, pues todo depende un poco de la sensibilidad de quien esté. Sí que voy a decir que por lo menos en mi periódico sí que cada vez se intenta más que concienciar a la gente, pues cuando está acompañado de sucesos, que no ponga titulares, no meta palabras xenófobas o de salud mental en los titulares, pero no hay una guía de estilo al uso de los periódicos pequeños, por lo menos. Sí, si me permiten, yo querría decir que en ese sentido hemos avanzado bastante para bien y en los periódicos pequeños también. Y me consta que no es por la guía de estilo de FEAFE, ¿no? Ojalá, pero porque la gente tiene más sensibilidad.
También, no sé si me equivoco, pero es verdad que las informaciones de salud mental las elabora un periodista, pero los titulares no los pone el periodista. Entonces, eso sí que es algo que se puede trabajar desde la prensa y los medios de comunicación, porque evidentemente no responden muchas veces al contenido de la noticia. Y luego, desde FEAFES, tenemos una norma que a veces vulneramos, y es cuando hay un hecho luctuoso, sobre todo con personas, como antes decía, que habían tenido una descompensación o nos estaban medicando, siempre viene el periodismo socialista a preguntarnos. Nosotros no queremos hablar nunca de esos hechos cuando se están produciendo, porque es que solamente abundan más en ese estigma. Es verdad que últimamente el presidente estatal tuvo una intervención cuando el caso del aviador, recordáis, del accidente, ¿no? Hizo una intervención que además yo se la valoré positivamente, porque a veces también destruyes un poco esas informaciones malas. Y dijo, ¿cómo puede ser que un periódico, porque no todos los periódicos lo tratan igual, en 2 horas pueda hacer un diagnóstico de una persona sin conocer nada de esa persona? Cuando muchos especialistas tratan a veces en varios días de establecer un diagnóstico. Eso puede ser algo en lo que uno podemos estar de acuerdo mucha gente, y por esa línea, a veces porque el cuerpo te pide como representante salir al trapo cuando ocurre algo precisamente malo. Y luego está la otra parte, los medios de comunicación también informan de cosas positivas. Y me consta que algunas iniciativas que tenemos, algunas asociaciones, ¿no?, de tratamientos terapéuticos, huertos psicológicos, grupos multifamiliares, etcétera, a eso es a lo que se tiende, y esperemos que les dé mucha más difusión, ¿no?, aunque eso vende menos que un hecho productoso. A veces que también nos es difícil escapar a la vorágine, con lo del piloto, pues enseguida empiezas a ver en redes sociales, titulares, entonces los propios jefes te dicen, ya un psicólogo, entrevista, entonces reconducir a veces esas situaciones es difícil también para el periodista. Pero bueno, ahí está, el equilibrio está abierto. Bueno, pues muchas gracias. La última, es que no tenemos tiempo y la gente se tiene que... Si es muy rápida... Vale, pues entonces terminamos y pasamos a la clausura, si os parece.